A continuación, reflexiones en lo secreto con Malena Quirós. Hola, bienvenidos a un episodio más de Reflexiones en lo Secreto. Continuamos con la serie de los 12 y hoy les voy a hablar sobre la vida, el carácter, la personalidad de Simón el Celote. Entonces, ¿por qué al nombre de Simón se le aunaba este nombre de celote? Los celotes era una secta religiosa, pero radical, ¿no? Entonces, ellos sí estaban esperando al Mesías también, pero ellos pensaban que cuando viniera el Mesías iba a ser un rey instituido militarmente, ¿no? Que iba a tener todo como el Imperio Romano, ¿verdad? Un ejército, que iban a dejar de estar bajo la opresión del Imperio Romano. Entonces ellos esperaban más bien que fuera algo, como te digo, más como de una institución eh, religiosa, una institución de ejército, ¿no? De que pudieran ellos instituir su reino de una manera muy categórica en esta área. Y por ello ellos siempre andaban armados. Ellos siempre estaban listos, digamos que para la guerra, ¿no? Para conquistar. Entonces, este hombre tiene características muy especiales en su carácter, como todos, como los otros ya 10 que hemos estudiado, y que todos coinciden en que eran hombres que necesitaban una transformación. Eran hombres que sí conocían de las escrituras, porque eran judíos y estaban muy relacionados con la Torá, estaban muy relacionados con la versión de la Biblia que había en ese momento, que era la Septuagésima, que era la misma versión de la Biblia que usaba Jesús, además de los rollos, ¿verdad? De la Torá. Entonces, ese era un hombre radical, ¿no? Era un hombre de carácter recio, fuerte, apasionado, eh, dispuesto a todo, dispuesto a morir a- para que el reino de Dios se instituyera en la tierra cuando viniera el Mesías. Y así eran los celotes, ¿verdad? Y eran personas que más bien siempre estaban como muy escondidas, porque sí eran muy perseguidos también, ¿no? Porque como se querían ir contra el Imperio Romano, entonces eran subversivos a veces. Entonces, una de las características de Simón es que era apasionado y fervoroso, ¿no? Y todo lo anterior lo comprueba, ¿no? Eso significa también la palabra celote. La secta se llamaba así, pero por la característica misma de ella, ¿verdad? Que celote significa celo al extremo, ¿sí? Y era un celo al extremo por sus creencias. Antes de seguir a Jesús, probablemente Simón estaba comprometido apasionadamente con la causa de liberar a Israel, como te decía, el dominio romano. Incluso si tenía que ser a través de la violencia. Entonces, esto refleja que no solamente Simón, sino todas las personas que participaban de este movimiento, esta secta, eran así. Eran personas de carácter intenso y dedicado, ¿no? Entonces, así era una de las características de la personalidad de Simón. Obviamente, tenía que ser acompañado de otra característica de personalidad, que es ser valiente y decidido, porque ser un celote lo requería, ¿no? Ya que este grupo enfrentaba constantemente el peligro de la persecución y la muerte por sus actividades subversivas. Simón habría sido alguien que no temía arriesgar su vida por lo que consideraba él una causa justa, ¿no?
Y tal vez ahorita que te hable como que te suena a cierto tipo o grupos radicales, ¿verdad? Del Medio Oriente. Aparte de todo, dentro del carácter de Simón es que era un hombre idealista, porque así eran, como te digo, el carácter de estas personas que constituían este grupo. Era idealista, no solo era patriota, era idealista que soñaba con una nación judía libre bajo la ley, que fuera libre, pero bajo la ley de Dios. Simón probablemente compartía esta visión, lo que muestra su profundo compromiso con los ideales, ¿no? Entonces, creo que personas, ¿verdad? En la actualidad también, que son muy idealistas, que tienen como pasión por algo, una creencia asidua en algo, y a veces que no necesariamente sea la correcta, la defienden a capa y espada, ¿no? Entonces, Simón era una de esas personas. Y por ello, todo esto de ser idealistas, valientes, decidido, apasionado, fervoroso, pues se le suma otra característica, el ser radical y extremista. Todo esto te estoy hablando del carácter de Simón antes de Jesús, ¿no? Todos tenemos un antes y un después de Jesús, absolutamente todos. Y este hombre que Jesús llama como discípulo, que lo llama a seguirle, un hombre que poco se menciona. La realidad de las cosas se menciona muy poquito en el Nuevo Testamento. Y, pero era un hombre que formaba parte, ¿verdad? De ese especial equipo que Dios y que Jesús escogieron para formar este grupo de 12 apóstoles que fueron en su momento llenos del Espíritu Santo. Entonces, antes de Jesús, este era el carácter de Simón. Radical, extremista, idealista, fervoroso, apasionado, ¿no? Y como celote es probable que Simón tuviera una personalidad inclinada a ser extremista, como te decía, dispuesto a tomar medidas drásticas para lograr sus objetivos. Esto incluye una probable adversión hacia quienes consideraba colaboradores de Roma. Y acuérdate, vimos a una persona dentro de los 12 que era Mateo, ¿no? Un publicano, un cobrador de impuestos. Entonces me imagino que como que cuando estaban ellos, ¿verdad? Pues sacaban chispas porque era como, estaba en contra de los publicanos, ¿no? De los cobradores, de los recaudadores de impuestos, porque los consideraban, como se los dije en su momento cuando hablábamos de Mateo, que los recaudadores de impuestos, los publicanos, eran considerados traidores al pueblo judío. Entonces, era extremista este hombre en relación a eso. Entonces, me imagino que yo creo que al principio pintaba su raya con Mateo. Como les decía en algún momento, a mí me gusta como imaginarme, ¿no? Esos momentos. Y así vemos muchas personas ahorita. Habemos personas también en el Señor que en cierto momento de nuestra vida, en contacto con ciertas, eh, pues a veces creencias y nos apasionamos de tal manera que dejamos de fluir en el amor de Dios y caemos en ser extremistas y apartar a personas, incluso personas amadas, porque no creen igual que nosotros. Entonces a veces tú puedes decir, no, pues es que yo nunca he andado armado. No soy belicoso, ¿verdad? No me gusta el pleito. No, pero si alguien, acuérdate lo que significa celote, celoso de las creencias, ¿no? Entonces, puede ser que en este momento, ¿verdad? En esta temporada de la vida o en algún momento hayamos actuado como Simón. Y yo quiero ser muy sincera contigo. Y yo en un momento de mi vida cristiana
fui una Malena celote, defendedora y apasionada de mis creencias. Y te estoy hablando de mis creencias en el Señor, ¿verdad? Pero a veces uno, eh, pues, no interpreta bien la palabra. A veces uno se apasiona y en lugar de fluir en el amor de Dios, empezamos a fluir y caminar en ser religiosos y ser radicales y pintar nuestra raya con gente que no piensa igual que nosotros. Y a veces lo más triste es que lastimamos a las personas. Y en lugar de abrazarlas como Jesús nos ha abrazado a nosotros en su momento y a cada momento, ¿verdad? Pero estoy hablando cuando nosotros no, cuando tú y yo, pues no caminábamos con Jesús en nuestro corazón, ¿verdad? Y Jesús nos abrió la oportunidad, el día de salvación para que nosotros fuéramos salvos. Y tuvimos que haber tenido el contacto con alguien de que no nos vio como Simón, ¿verdad? Sino tal vez nos vio como Andrés y nos vio como Felipe, como Bartolomé, perdón. Entonces, eh, y a veces podemos ser, como les digo, duros para juzgar a los 12, pero tal vez hemos tenido en esa temporada, que todos pasamos por diferentes temporadas de nuestra vida cristiana, donde sí actuamos también como Él. Yo no sé si tú, pero yo sí actué en una temporada larga de mi vida de esta manera, celosa de mis creencias, de lo que yo creía que era lo correcto, ¿no? Entonces podemos ser a veces radicales y extremistas y, y no ser como Jesús demanda o quisiera el que nosotros fuéramos, ¿no? ¿Cómo mostramos su amor? Pero otra de las cosas importantes en la vida de Simón el Celote es la transformación a través de su relación con Jesús. ¿Te acuerdas que ahorita te mencioné antes de Jesús? Pero hay un Simón después de Jesús, cuando él tiene esa relación sencilla, sincera, cotidiana, diaria con Jesús, ¿verdad? Al ser llamado como discípulo y después al ser llamado como apóstol. Entonces ahí hay un parteaguas, ¿no? Ahí sí que muy radical, ¿verdad? Entonces, después de unirse a Jesús, Simón experimentó una transformación profunda. Pasó de ser un nacionalista violento a un predicador del evangelio del amor y de la paz, ¿no? Esta transformación muestra que, aunque su pasión seguía siendo fuerte, ahora estaba enfocada en mostrar, ¿verdad? Las enseñanzas de Jesús. Estaba enfocada en la misión de Cristo y no en una revolución política, ¿no? Entonces, qué extremo, ¿verdad? Seguía siendo extremista la situación con Simón, ¿verdad? Pero de ser una persona radical, violenta, apasionada, pero para instituir sus creencias, para defenderlas, ¿verdad? Pero de una manera así a la fuerza, bélicamente, pensando en las estrategias militares, si tú quieres, ¿verdad? Cómo derrocar el imperio y cómo se iba a instituir el reino de Dios a la hora que viniera el Mesías. Pero llega Jesús a su vida. Y Jesús le muestra al Padre, ¿verdad? Y Jesús les empieza a enseñar todo lo que les enseñó en privado, pero también lo que se les enseñó en el Sermón del Monte. Y luego los llama como apóstoles. Este hombre que a lo mejor muchos dicen no cumplía el perfil, ¿sí? No cumplía perfil. Y hemos visto puros hombres que no cumplían el perfil. Pero Dios, Jesús los transformó. Y así fue la vida de Simón, ¿verdad? Fue un hombre que
se empezó a adaptar y a ser tolerante, ¿no? Incluso Simón entre los apóstoles, junto con personas como Mateo, el recaudador de impuestos, que como te dije, era considerado al principio como un traidor, entonces aprendió a dejar al lado sus prejuicios políticos y sociales. Esto muestra una evidencia que hay una gran capacidad en el corazón de Simón de adaptarse y también que tuvo un crecimiento personal, ¿no? Y creo que eso los hemos experimentado tú que me escuchas y yo que en este momento estoy charlando contigo. Nos hemos podido en nuestro antes y después de Jesús. Porque aunque te decía, aunque seamos cristianos, aunque nos podamos tener tiempo ya en el Señor, Él va haciéndonos madurar en diferentes áreas de nuestra vida. Nosotros nos vamos adaptando a lo que Dios nos empieza a hablar a nuestro corazón, que nosotros debemos de cambiar actitudes, de tomar decisiones diferentes hacia los demás, mostrar su amor, mostrar su paz. Y eso nos lleva a ser tolerantes, ¿sí? Primero caminamos en una intolerancia, pero llega un momento que esa relación cada vez más cercana, más sencilla, más sincera con Jesús, nos lleva a ser personas tolerantes. También Simón el Celote era un hombre leal y comprometido. Al igual que los otros discípulos, Simón demostró lealtad al seguir a Jesús durante su ministerio y continuar su misión tras la resurrección de Jesús, ¿verdad? A pesar de que hubo pues que todos huyeron al momento de que a Jesús lo arrestan. Después, al momento de tener ese encuentro de nuevo ya con Jesús resucitado, provoca en ellos un parteaguas también, ¿verdad? Y hay una lealtad y un compromiso mayor con Jesús por llevar a las personas a Jesús mismo, ¿verdad? Aunque Jesús ya no estaba en la tierra. Entonces, en resumen, Simón el Celote era un hombre de fervor, de un fervor inquebrantable, un espíritu valiente y un corazón transformado por la gracia de Dios. Entonces su testimonio su historia es un testimonio del poder de Jesús para redimir y utilizar incluso a las personas más radicales para cumplir el propósito divino de Dios en sus vidas. Y así pasó en la vida de este apóstol, Simón el Celote. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo episodio. Finaliza En lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.